Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Entonces vamos a Juan capítulo 2, amados hermanos. Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Bueno, los primeros 10 versículos, del 1 al 10, vamos a leer. ¿Qué dice allá la palabra? Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Y bueno, quiero hablar acerca de agua en vino. Ese va a ser el tema hoy, el agua en vino. Agua en vino en una boda. Agua en vino en una boda. Entonces, veamos un poco acerca de cómo es este pasaje bíblico. Cuando Juan lo escribe, ¿cierto? Él recuerda, él fue uno de esos discípulos que estuvo presente allí en esa boda. Pero vamos a mirar que el texto empieza diciendo en el versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y luego dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esa palabra, y fueron también invitados a las bodas Jesús discípulos, es la primera de muchas historias, escuchen a mis amados hermanos, que sugieren que Jesús era siempre bienvenido entre aquellos que digamos que deseaban tener un buen tiempo. ¿Cuántos saben que un matrimonio es un buen tiempo? ¿Sí? Yo nunca he visto un matrimonio donde la gente hace caras largas. Bueno, la exnovia tal vez del novio o la novia, ¿cierto? Lo único que hace cara larga, pero en general, una boda es un buen tiempo, ¿cierto? Y de acuerdo a la cultura judía, mis amados hermanos, la boda era la mejor de todas las fiestas. La mejor celebración que pudiera tenerse, compartirse con las personas, con los amigos, con la comunidad, era una boda. Una vieja tradición, ponga atención a esto, una vieja tradición decía o dice que tal vez, eso es falso lo que estoy diciendo, que tal vez la boda de esta boda era la del autor del Evangelio, que se estaba casando Juan, y que dejó a la novia plantada en el altar después de ver el milagro, y entonces que siguió a Jesús. ¿Cómo le parece esa historia? Es una falsa historia, desde luego, ¿cierto? Y algunos otros han enseñado acerca de esta boda, algunas han enseñado una extraña idea de que era la boda de Jesús mismo. Escuche bien esto, que Jesús mismo se estaba casando, incluyendo, esto lo toma mucho los de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, ¿cierto? Que creen que Jesús pues fue un hombre fue un hombre que llegó a ser Dios, ¿cierto? Y entonces, y también algunos seguidores de la nueva era.
por supuesto, mis amados hermanos, todo esto está en contra del significado del pasaje, porque vamos a analizar el pasaje en mención, ¿cierto? Y contrario a lo que la fe cristiana nos enseña. Póngale cuidado a esto, el hecho de que Cristo o Jesús haya sido invitado a esta boda tiene varias implicaciones. No sé cuántos de ustedes ya invitaron a Jesús a su matrimonio. ¿No lo ha hecho todavía? Invítelo. Usted está acá, tal vez ya lo invitó, ¿cierto? Pero quiero que usted sea consciente de estas implicaciones. La primera implicación es que la invitación de Jesús a este matrimonio dice algo acerca de la clase de hombre que era Jesús. O sea, no era cualquier personaje allí en la historia. Imagínese usted en la comodidad, allá en su familia, imagínese usted aquí en la iglesia, y cuando uno habla con los novios, regularmente la que hace la lista es la novia, ¿sí o no? La lista de novios la lista de invitados la hace la novia. Pero ¿cuáles son las condiciones o qué es cuáles son los requisitos que mira los novios para invitar a la persona? Número uno, ¿cuál es? Familiaridad, tal vez. Cercanía. ¿Cuáles requisitos usted tiene en cuenta para invitar a alguien a matrimonio? Amistad, ¿cierto? De pronto usted le llamó la atención, ¿su jefe lo invitaría? Si usted tiene una buena relación con su jefe, ¿lo va a invitar, sí o no? ¿Invitaría a su pastor a su matrimonio? Entonces, dése cuenta que la invitación de Jesús a esta boda tiene algo que ver con la clase de persona que era Jesús o que representaba. La segunda implicación, mis amados hermanos, tiene que ver es que, digámoslo de esta manera, Jesús viene a un matrimonio y al venir a este matrimonio, Jesús viene a esta boda, dice algo acerca de la importancia de la presencia de Él en una boda. Pero eso implica que la presencia de Cristo en medio de un matrimonio habla algo de que la presencia de Él hace un cambio, hace algo diferente. ¿Cierto? O sea, Jesús viene a un matrimonio, pero el efecto que pasa cuando Jesús viene al matrimonio es que hay una bendición. ¿Cuántos saben que hay bendición? Y va a haber una bendición en este matrimonio, pero nadie lo sabe todavía. Y entonces, déjeme decirle que tal cual como Cristo operó en este matrimonio, en esta boda, Jesús va a operar en su matrimonio, en su hogar. ¿Lo cree o no lo cree? Va a operar una bendición. La tercera implicación, mis amados hermanos, es que la invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca de lo que pasa cuando tú y yo invitamos a Jesús a los diferentes eventos de nuestra vida. Entonces, cuando tú lo invitas a cualquier proyecto en tu vida, un proyecto familiar, un proyecto económico, un proyecto aún incluso comprar tu casa o incluso comprar un carro o algo así, implica que siempre eso que tú estás pensando va a tener la bendición de Él. Amén. Sí, Él estaba en esta coyuntura y digámoslo de esta manera, Jesús empieza su ministerio con este milagro. Estamos hablando del primer año, de los 3 años que tuvo Jesús de ministerio en la tierra, este es el primer año, este es su primer milagro. Y qué importante es para nosotros entender que el primer milagro Jesús lo hizo en un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque es la idea del Padre. Lo primero que hizo fue un matrimonio. Adán y Eva fue idea del Señor. El matrimonio es idea de Dios, mis amados hermanos. Por eso, vean ustedes que el texto en versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Y qué más dice ahí? Y estaba allí, ¿quién? Ya estaba María allí. María no llegó con Jesús. Pero note usted que no dice que se haya invitado a José. Lo correcto sería que el texto diría, y estaban allí los José y María, pero no están allá, los padres de Jesús. Pero no solamente estaba María. Entonces, probablemente, como no hay mención de José, la explicación más probable, escuche este chisme, es que para ese tiempo José ya había muerto. Es decir, que María era una mujer
viuda. Y esto podría parecer que Jesús murió al poco tiempo, ¿cierto? Y la razón por la cual Jesús tomó ese lugar de José en el hogar. Jesús toma el lugar, digamos, durante esos 18 largos años en Nazaret, porque José tuvo su negocio de carpintero en Nazaret. Y tal vez José, no se sabe mucho, realmente no tenemos textos bíblicos que nos apoyen esto. Esto es simplemente una suposición donde Jesús tuvo que apoyar a su mamá y a su familia, porque sus hermanos estaban pequeños, Santiago y todos estaban pequeños. ¿Entiende esto? Entonces fue solamente cuando sus hermanos y hermanas más jóvenes fueron capaces de valerse por sí mismos que tal vez Jesús los dejó tranquilos allá. Entonces, fíjense que algo hay acá, vamos a mirar los versículos 3 al 5, quiero que me vean por favor la Biblia, y dice, y faltando el vino, ¿qué pasó? La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Nótese usted que dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen ¿qué? Vino. Ella llega a plantear un dilema, a plantear un problema que hay en esta boda. Jesús le dice, ¿cómo le contesta en el versículo 4? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, veamos el versículo 3 de nuevo. Entonces aquí hay un dilema y es que hay un problema. ¿Cuántos de ustedes han pasado por problemas en su casa? La pastora lo decía, ¿no hay hogares perfectos? ¿O no? No somos perfectos, tenemos diferencias. Y entonces hay problemas. Aquí dice que hubo un problema y es que faltó vino en una boda. Y este era un tremendo, escuche bien esto, era un tremendo error a nivel social. Que usted invite un poco de gente y se le acabe la comida antes de tiempo, Dios mío, entonces ¿qué hacía? Normalmente uno lo que podría pensar, bueno, entonces quitémosle un pedacito de carne y pasémoselo acá y rendimos, ¿cierto? Eso es una tremenda vergüenza social. Si lo miramos desde el contexto judaico, mi amado hermano, esta familia está en peligro de pasar una vergüenza social. ¿Por qué? Y porque esto iba a quedar marcado para siempre. Una boda se suponía debería ser la mejor de las fiestas. La mejor de las fiestas, de todas las fiestas, debía ser el matrimonio. Y para un judío es eso. Y para un anfitrión, amados hermanos, fallar en la provisión adecuada para ser hospitalario, ¿cierto? Por ejemplo, parcialmente pronto puede faltar la comida o puede faltar la bebida, era una gran deshonra. Escuche, era una gran deshonra. O sea que la gente iba a tenerlo aquí en la lengua, iban a criticarlo, iban a hablar de él por mucho tiempo y muchos habrían de recordar ese matrimonio como aquel matrimonio donde faltó la comida y faltó la bebida. ¿Para qué me invita si no van a aguantar hambre, cierto? Y algunos creen que la presencia de los discípulos, escuche esto porque es impresionante, la presencia de los discípulos, porque el versículo 2 dice, y también fueron invitados Jesús y los discípulos. Pareciera como que Jesús no estaba invitado desde un comienzo, sino Jesús estaba por allá y como María estaba sirviendo, ayudando allá, entonces la pareja dijo, ¿por qué no invitas a Jesús? Y Jesús no vino solo, vino con sus discípulos. Bueno, aunque a esta época Jesús tenía solamente 5 discípulos. Tenía solo 5 discípulos, pero bueno, entonces, ¿qué podíamos asumir allí, mis amados hermanos? Podemos considerar tal vez que como no fueron invitados, no estaban en la lista original de invitados, esto hizo tal vez que el vino se acabara más rápido. Gracias por ese entusiasmo. Se acabó. ¿Usted para qué invita a tanta gente, hermano? ¿No es que no alcanza la comida? Si le digo, tal vez seamos como con la lista. Pero ¿cómo vamos a dejar pasar por alto invitar a Jesús? ¿Cómo te parece a ti que vamos a dejar pasar por alto esto? Y entonces podríamos pensar que los que invitaron, ¿cierto? Aunque no hay una evidencia en ningún texto bíblico, podría indicar que la pareja que estaba dando el matrimonio no eran solventes económicamente hablando. ¿Por qué razón lo digo? Porque
hicieron una provisión mínima, esperando lo mejor. Tal vez, bueno, vienen a nuestra boda 20 personas, hagámoslo así. Entonces contemos 20 copas, calculemos cada cuántos litros de vino puede haber y cuántos pedacitos de pollo y toda esta cuestión y ¿cómo se llama ese? El cordon bleu, ¿cierto? El cosas de esas y cuántas, ¿sí o no? Se hizo la estimación basada en eso. Y fíjense algo tremendo, que cuando la gente fallaba en aquel tiempo adecuadamente para atender a los invitados, esto involucraría una desgracia social. Y esto era muy común en las comunidades de aquel tiempo de Jesús, era un error que jamás habría de ser olvidado. Esta fama perseguiría a la pareja de recién casados durante toda su vida. Toda su vida. Entonces van a recordarlo, oiga, ¿se acuerda de esa boda tan tacaña que nos invitaron? Sí, ¿para qué me hace recordar? Y entonces cuando se veían en la calle, allá viene el par de tacaños, ¿cierto? Ese era el problema social. Iban a ser marcados por toda su vida. Adicionalmente, mis amados hermanos, escuchen esto, el vino era un símbolo rabínico de alegría. Recuerden que el vino se asocia con el gozo. De tal manera, mi amado hermano, que quedarse sin vino casi sería el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia y el novio eran felices. ¿Entienda esto? En el antiguo cercano oriente existía un elemento de reciprocidad muy fuerte durante las bodas, ¿cierto? Entonces, digámoslo de esta manera, que si el novio, los novios eran generosos en la boda, esto era presagio de que iban a tener abundancia en su matrimonio. Pero si ellos eran escasos en su boda, pues iban a ser escasos en su matrimonio. O sea, era un presagio, había como un amuleto, como algo así. Y entonces, pues, digámoslo de esta manera, que la falla en el suministro de vino era una vergüenza social que superaba cualquier otra vergüenza social. Vea el versículo 4, por favor. ¿Qué dice el versículo 4? Dice que María vio el problema. Ahora, nótese usted que María está mirando el problema desde esta óptica, desde una óptica de un problema social. Aparentemente María aprecia mucho a esta parejita y entonces hay un problema, hay un dilema y entonces ella va y le di cuenta al Señor. Entonces ella le dice, no tienen vino. No sabemos exactamente en realidad, porque el texto no nos muestra claramente por qué María le trajo este problema a su hijo Jesús. Tal vez ella ansiosamente anticipaba el día en que Jesús podría demostrar milagrosamente que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque 3 días antes Jesús había tenido un encuentro con el diablo. ¿Recuerda usted que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras? ¿Sí me entiende? Entonces el diablo lo conocía. El Señor salió fortalecido del desierto, los ángeles le sirvieron, ¿cierto? Y entonces, no sé, podemos presumir que tal vez María está diciendo, este es el momento para que te muestres a la gente. Y entonces cuando la gente viera que Jesús era el Mesías, también reivindicaría a María, ¿cierto? Que vivió a la sombra de un embarazo y nacimiento que mucha gente cuestionaba, porque hasta ese momento la gente estaba diciendo, ¿y quién es ese muchachito, mamita? Cambiemos de tema, papito. ¿Usted se vio el noticiero ayer? Entonces era una cosa de esta manera. Tal vez esto era la forma en que María, estamos pensando, reivindicaría su imagen al saberse que el hijo que tuvo no era de José. ¿Quién sería el papá? Entonces la gente no entendía eso. Tal vez es una suposición. Podríamos inferir, mis amados hermanos, que no había nada de malo de que María sintiera que el tiempo había llegado para que su hijo comenzara su ministerio en público. Ella sabía que él había sido bautizado por Juan y que había sido confirmado por una señal celestial en su bautismo cuando el Padre le dice, este es mi hijo amado y me siento muy orgulloso de él. María lo escuchó. Porque cuando Jesús fue al bautismo no fue solito, él llevó su familia y la familia fue testigo. ¿Se acuerda cuando usted se bautiza? Usted no invita a sus familiares y todo el mundo con el celular de tomando, ¿cierto? Y cuando el pastor lo mete a usted en el agua, lo deja 1 o 3 minutos allá ablandando, lo saca usted allá
Y entonces los familiares dicen, bueno, lo meter, bueno, está bien, ¿cierto? Esto es familiar, esto es algo grandioso. Pues, amados hermanos, María sabía que él había soportado la tentación en el desierto. Ella sabía que Jesús había sido introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que había comenzado a reunir a sus discípulos. Ya llevaba, ¿cuántos discípulos a este momento? 5. Ahora, fíjense algo, que el versículo 4, el Señor Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo qué? Mujer. Y Jesús se refiere a su madre con un término de respeto. No interprete mal este texto. Nosotros somos colombianos y pensamos como colombianos. Pero este texto fue escrito en griego y tenemos que pensar con la cultura hebraica, con la cultura semita. Él le dice a su mamá, no le dice mamá, no, ¿qué tienes conmigo, mamá? Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No la llama madre. Lo que está diciendo es que Jesús quería hacer énfasis que en ese momento Él comienza una nueva vida, su ministerio. Y en este momento, mi amado hermano, la relación que Él tiene con su mamá es una relación diferente. Tal vez usted en su casa va a notar que el primero que llegó a los pies del Señor no fue el papá o la mamá. Tal vez fue un niño. ¿Sí o no? Y usted le dice, mijo, haga esto. Y entonces el niño de repente creció tanto en las cosas de Dios que lo nombraron pastor. Y entonces cambió su relación con él. Es su hijo, pero es su pastor. Gracias por ese entusiasmo. Eso es así como funciona. Y entonces el Señor marca esa diferencia. Entonces le dice como mujer. Pero mujer en el término hebreo no es un término despectivo, es un término de honra. Escuche, es como decir bella señora. Le está diciendo bella señora, no le está diciendo mujer, le está diciendo bella señora, bella dama, ¿cierto? No es un tratamiento descortés, no es un tratamiento duro, era un título de respeto, ¿cierto? Y lamentablemente para traducir este término al español, casi que no se encuentra un término afín, escuche, porque cuando lo traducimos mujer suena como si fuera algo irrespetuoso, ¿cierto? Como que se le levantó, se le puso rebelde, ¿cierto? Pero no, mi amado hermano, es al contrario. Entonces, no es grosero decir madre, pero tampoco era una manera esperada de que un hijo se dirigiera a su madre. Entonces dice que tenemos que tener en cuenta esta connotación. Amén. Ahora, Jesús indica a partir de este momento que hay una nueva relación entre él y su mamá. Y Jesús pareciera decir a María, no lo haré, cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No ha llegado mi hora? Él está diciendo con esto, no lo haré, no es mi tiempo, pero entonces él fue y lo hizo. Note usted, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero sin embargo hizo el milagro. Ahora, ¿qué está queriendo decir esto? Lo que él realmente dijo a María fue, escuchen lo que está diciendo ahí con esto. Nosotros ahora tenemos una relación diferente, mamá. Déjamelo consultar con mi Padre que está en el cielo, con mi Padre celestial, y después de que Jesús hubo orado, entonces el Padre le dijo qué tenía que hacer y fue exactamente lo que pasó después. O sea que la mamá no fue la que influyó sobre Jesús, sino fue el Padre celestial el que influyó sobre Jesús. Ahora me preguntarán, pastor, ¿y usted cómo puede mostrarme eso? Sencillo, porque si usted lee unos capítulos adelante de Juan, el Señor mismo da testimonio. De Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, aquí la inferencia de María, ¿cierto? No hizo nada, porque Jesús igualmente, si María no hubiera dicho nada, el Padre le habría hablado a María para que hiciera el milagro, ¿me entiende? O sea, María no fue intercesora ahí. En Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y en mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿la de quién? Del Padre. Entonces, ¿la voluntad de quién vino a ser Jesús? Vino a ser la voluntad de quién? Del Padre. Si usted mira Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús,
cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Entonces, ¿a quién está obedeciendo Jesús? Él está obedeciéndose al Padre. ¿Entiende eso? Esto va mucho en contra de la doctrina católica que asegura que María es intercesora. Y no. Y note usted que María, al notar que le está diciendo al Señor esto, que hay una nueva relación y que el Padre es el que lo dirige, entonces María cede ese derecho. Note usted que es la última vez que María habla en el Evangelio. No ha volvido a hablar más. Usted no encontrará ninguna otra participación de María en los demás evangelios. Entonces el hecho de tomar acción, y como ella estaba tan segura de que él lo haría cuando él le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les indicara, pero él actuaría en su propia forma, por sus propias razones y en su propio tiempo. O sea, el tiempo era el tiempo de mostrarse ministerialmente, pero también el tiempo era de entregar su vida en la cruz del Calvario. Amén. Así que Jesús en su ministerio, mis amados hermanos, no era solamente primero el Hijo de María, sino el Hijo del Hombre. Así se autodenomina. Yo soy el Hijo del Hombre que debía llevar las realidades del cielo a los hombres, y esta relación fue establecida a través de Jesús y el Padre. Amén. Así que, mis amados hermanos, entonces por eso vamos a encontrar esta relación. Ahora, vamos a saltar al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Pero antes de esto, fíjense que María dice, haced todo lo que Él os dijere. ¿Cierto? Entonces María no se pone a contender con Jesús. Es que usted primero conoció mamá. Primero conoció mamá. Él no le dice eso. Como muchos hoy en día le dicen, no, conoció primero mamá que marido, ¿cierto? No, ella sabe el llamado que tiene Jesús y sabe que Él es el mediador entre el pueblo y Dios. Así que, mi amado hermano, entonces Él le dice, no ha venido mi hora, no es el tiempo todavía, y entonces, pero el tiempo se lo habría de señalar ¿quién? ¿Quién le habría de señalar el tiempo a Jesús? El papá. Entonces, ella ya le responde en el versículo 5, hagan todo lo que Él nos diga. Y entonces las palabras registradas de María son pocas, ¿cierto? Un poquitas. Es bueno poner atención a esto, hagan todo lo que les dijera. Entonces, fíjense esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, y estaban allí, versículo 6. ¿Qué es lo que había allí? 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, a cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y llenaron todas, ¿hasta dónde? Hasta arriba. Entonces, vamos a mirar que esto tiene una implicación tremenda. La narración que hace Juan acerca de 6 tinajas, porque fíjense que él hace énfasis en 6 tinajas. Habían 6 tinajas vacías. El número 6 es el número del hombre. Bíblicamente hablando, en simbología, en semiótica, se dice que el número 6 es el número del hombre. O sea, significa todo lo que el hombre hace. La obra del hombre, la obra del hombre. Por eso la bestia tiene ¿cuántos números? 3 números 6. ¿Sí entiende? Y entonces, qué interesante, porque acá se está utilizando el número 6, ¿cierto? Está hablando de algo que tiene que ver con hombre, con la mano del ser humano. Jesús pudo haber provisto el vino de otra forma. ¿Usted lo cree que pudo haberlo hecho de otra manera? Pero Jesús lo hace de esta manera, ¿por qué? Porque hay una implicación importante acá. Dice el texto que conforme al rito de ¿qué? De los judíos. ¿Esas tinajas para qué eran? ¿Esos cántaros para qué eran? Era para acumular agua para lavarse las manos los judíos. Pero ese lavamiento de manos no está en la Biblia. Eso se lo inventaron los judíos como una forma de agradar a Dios. Entonces, por eso una vez criticaron a los discípulos de Jesús cuando le dijeron, ¿y es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Bueno, hoy lo hacemos por causas ascéticas, ¿sí o no? Es bueno lavarse las manos antes de comer, pero no por razones religiosas. Y entonces lo que está diciendo el Señor, cuando elige estas 6 tinajas, está diciendo, es que en este momento vamos a hacer una transferencia de algo que el hombre impuso a algo que Dios quiere hacer.
Escuche, las tinajas están conectadas al sistema de la ley, eran utilizadas para la purificación ceremonial. Y entonces el Señor le da una orden a los discípulos, a sus sirvientes. ¿Qué les dice? Llenen, ¿qué dice ahí? Llenen las tinajas de agua. ¿Hasta dónde? Hasta bien arriba. Ahora los siervos podían haberse negado, ¿cierto? Pero ellos bajo la dirección bajo la dirección de Jesús estaban en un lugar único de bendición para ser testigos de esta bendición. ¿Cuántos saben que el Señor le habla a uno? Haz esto. Pero usted tiene todo el libre albedrío para decir si lo hago o no lo hago. ¿O no? Regularmente usted no lo hace. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado buena palabra de Dios y no lo hacemos? Pero el Señor le está diciendo, hágalo. Y entonces los sirvientes lo hicieron. Entonces llenen las tinajas de agua. Y entonces Jesús, ¿sabes por qué? Él podía haber traído el agua del río. ¿Sí o no? Solamente había sido y hubiera llenado. Pero Él dijo, no, quiero que participen en mi bendición. Y cuando Dios te está hablando a ti acerca de hacer algo, es porque quiere que tú participes de la bendición. La bendición la va a hacer Él, pero Él quiere que tú seas protagonista también. Entonces Él quiso la cooperación del hombre en este milagro. Y Él podía haber llenado las vasijas por sí mismo o haber creado el líquido en las tinajas con la misma facilidad, ¿o no? Pero Él sabía que si los criados participaban en la obra, también tendrían parte en la bendición. Entonces los criados no fueron los que hicieron el milagro. Escuche esto. Los criados no fueron los que hicieron el milagro, ellos simplemente obedecieron. Cuando usted compra una casa, cuando usted le puede dar el estudio a sus hijos, cuando usted se da su lujo de viajar a la costa, ¿cierto? Cuando va a conocer el mar, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren conocer el mar? Lástima que no ganó el otro candidato, ¿cierto? Queríamos conocer el mar. Pero, si usted lo logró, no fue por usted. Gracias. Si usted logró una casa, si usted tiene un carro, si usted tiene un celular, si usted tiene comodidad, si usted puede llevar a sus hijos al colegio, si usted puede pagarle una universidad a sus hijos, no es por usted, es por Dios que lo invitó a usted a ver ese milagro. ¿Entiende eso? Y entonces, ellos hacen lo que Jesús les dice que hagan. Y entonces los criados, como vemos, digo, sus esfuerzos no fueron por sí solos, eran totalmente insuficientes ellos a hacer el milagro. Pero debido a su obediencia, la obediencia que mostraron a Jesús, también fueron parte de la alegría del milagro. Y los criados fueron especialmente bendecidos porque obedecieron sin cuestionar y no le preguntaron al Señor, ¿y como para qué usted quiere que llenemos esas tinajas de agua? ¿Cuántas veces el jefe le manda a usted a hacer tal cosa? ¿Y como por qué? ¿Y como para qué? Pues no le pagan a usted para obedecer. A nosotros nos pagan en una empresa para obedecer, no para cuestionar. O si no, ¿para qué está ahí? Y entonces, ellos hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Llenaron las tinajas hasta arriba. Y eso solo significa que el milagro sería realizado en la mayor medida posible. Ellos podrían haber llenado las vasijas hasta abajo. Dejémoslo hasta media. Hay mucha gente que Dios le dice haga tal cosa, pero no la hace completa, la hace a la mitad. Por tanto, el milagro que viene también es a la mitad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Llenaron hasta arriba. ¿Qué quiere decir? Los cántaros fueron llenados hasta arriba sin espacio para agregar nada más. O sea, quiere decir que lo llenó un poquitico más, se derrama. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. ¿Usted no ha dado cuenta que uno va al supermercado y uno mira en la nevera de refrescos y uno mira cuál está más llena, ¿sí o no? O usted va a la panadería y busca la almojábana, deme esa, y esa es la que tiene más hueco, ¿sí o no? Esto es lo que está pasando aquí, amados hermanos. Ahora prepárense porque viene un milagro. Ellos hicieron todo lo necesario, obedecieron sin cuestionar, llenaron el agua, las tinajas hasta arriba. Ahora prepárense porque viene el milagro. Esto parece que no tiene sentido. Usted va a hacer cosas que Dios le manda a hacer en su casa que aparentemente no tienen sentido. Pero cuando se te pide que creas en Él, cree en Él hasta el final, amado hermano. Cuando se te ha dicho que le ames, ámale hasta el final.
Cuando se te ha mandado que le sirvas, sírvele hasta el final. Así le pasó una vez me contaron una historia acerca de una albañil. Trabajaba para un ingeniero y resulta que el albañil siempre construía casas, llevaba como 20 años construyendo casas. Pero ¿cuántos saben que cuando uno empieza a hacer algo, uno empieza con mucho ánimo, pero con el pasar del tiempo como que va bajando la guardia, ya no se levanta temprano, ya llega tarde, ya sale tarde, ya sale temprano? Pues a este hombre parecía que estaba presa del desánimo. Un día el jefe le dijo, bueno, quiero decirte, pongamos un nombre, pongamos aquí Pedro. Pedro, le dijo el jefe, quiero que sepas que tú vas a trabajar hasta este mes con nosotros, porque ya sales pensionado. Muchas gracias por tu gran servicio. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por tu fidelidad, le dijo el jefe. Solo te voy a pedir un favor, que me construyas la última casa. Pero como este hombre no estaba en la misma tónica de que al comienzo, entonces hizo la casa, no la hizo tan bien. Entonces no le puso las bases como eran, no le puso las paredes como eran, no construyó la cosa así como de mala gana y la terminó y dijo, aquí está su casa, señor. Bueno, quería decirte que esa es tu casa. Ese es el regalo que yo te voy a dar por tus años de fidelidad. ¿Qué piensa usted de ese hombre? El Señor dice, sé fiel hasta el final. Sirve a Dios hasta el final. Y ahora vean, versículo 8 y 9, por favor, vaya conmigo a su Biblia, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Y entonces les dijo, saquen agua y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó ¿a quién? Al esposo. Y le dijo, el versículo 10, todo hombre sirve el buen vino primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior, y más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vean, la frase es saquen agua ahora. ¿A quién se lo dijo? A los sirvientes. Llévenselo al maestresala. Esto requiere de fe. Escuche bien esto. Porque estos muchachos estaban conscientes de que esas tinajas estaban llenas de ¿qué? Pero ahora el Señor le dice, llévenle la muestra al maestresala para que lo pruebe. Ahora, ¿qué pasaría si el maestresala lo probara y dijera, esto es agua, ¿qué les pasa? Tenga, ¿cierto? Les aplica el evangelio muscular a todos y cada uno de ellos. Ellos lo hicieron. Entonces le llevaron a probar el agua, pero sin embargo, por fe lo hicieron. Le llevaron allá, yo me imagino que le llevaron allá y empezaron a hacer así. Y abrían este ojo apenas mirarlo así, ¿ya probó? Y mirando las muecas que hacía el Señor. Y Jesús insistió que el milagro debía ser puesto a prueba. Entonces, note usted que cuando el Señor quiere actuar en tu casa, Él va a demandar de parte de ti una prueba. Pruébalo. Entonces, inmediatamente. Y Él no ordenó que el agua fuera hecho vino, primero se sirviera a los invitados de la fiesta. Primero al maestro del banquete, que lo pruebe, porque Él es la autoridad de la fiesta, porque Él es el wedding planner, el planeador de bodas. Él es el encargado. Si algo sale mal en la boda, ¿a quién le echan la culpa? Al maestresala. Y a este man no lo vuelven a invitar, ni le vuelven a contratar, ¿cierto? Entonces, resultó, mi amado hermano, que el agua convertida en vino fue mejor que el vino que ya estaban tomando. Y ustedes saben que para producir vino esto tiene un proceso. Escuchen, los procesos para hacer vino, por lo menos usted sabe que se planta la semilla, se espera un tiempo prudencial y se cultiva para obtener la cosecha de la uva. Después de que se obtiene la cosecha de la uva, pasa un proceso de aplastamiento donde se llevan a un lugar que se llaman se me olvidó cómo se llama esto, es donde se pisan las uvas y entonces bailan. Al son de una lira empiezan a bailar allá, eso sí con los pies limpios, ¿no? Con los pies limpios empiezan a bailar y allá empieza y el jugo empieza a brotar y corre por unos canales y llena unos cántaros. Entonces, ese es el proceso, machacar. Después de que llegan esos cántaros, el vino se cierra y se espera un proceso de fermentación. Eso se llama mosto.
mosto. Y entonces aquí todos, mis amados hermanos, todo este proceso se obvió. Simplemente, ¿cómo se hizo el vino? Con agua. Esto es algo interesante, mi amado hermano, y aunque lo supieron los sirvientes que habían sacado el agua, resulta que cuando Maestresala la prueba esa agua que ya no es agua sino es vino, pues hermano, yo no sé la cara que hicieron los sirvientes, pero yo me imagino, imagínense la cara que hicieron cuando supieron que eso era un vino, no era agua. Yo me imagino que empezaron a adorar a Dios, empezaron a saltar por la grandeza del milagro, porque el maestro del banquete no solo sabía que era un buen vino, él no sabía de dónde sacó ese vino. Él pensó en todo el proceso del cultivo, de la machacada, de la fermentación. Él solo pensaba en eso, pero los sirvientes sí sabían. ¿De dónde salió? Salió de agua. Escuche bien esto, porque este conocimiento fue una bendición muy especial para los sirvientes. Pero no se nos dice exactamente cómo Jesús performó este milagro. Si vamos, asumimos que la transformación tomó lugar en los cántaros, pero también pudo haber ocurrido mientras se servía el vino. No sabemos cómo fue. Con todo, de acuerdo con las escrituras, Jesús no dijo una palabra, ¿cierto? Ni nada, simplemente dijo, ejercitó la voluntad, dijo, vayan, llévenle al maestresala. Solamente dijo unas palabras mágicas. Tin, marín, de doping, güey, cúcara, caca, ¡pum! Se convirtió en el vino. No dijo nada de eso. Él tomó autoridad. Recuerde que la autoridad la recibió 3 días antes cuando el Señor le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, fíjense que en la primera tentación, el diablo, allá en el desierto, ¿cierto? Le pide a Jesús que transforme piedras ¿en qué? En pan. Para él mismo, para que coma Jesús. O sea, eso es lo que el diablo lo lleva a uno a pensar. Mira, este milagro es para ti, tú tienes que ponerte tu tiempo, tú vales la pena, no hay otro como tú, eres lo más hermoso de la tierra, esta tierra no giraría si no es por ti. El diablo te menciona eso. Y Jesús supo identificar claramente que la primera tentación era una tentación que lo llevaba a idealizarse él mismo. Pero esta primera señal en un matrimonio, escuche bien esto, era para la bendición de un hogar. No era para él, era para bendecir un hogar y para preparar a unos servidores como que los estaban ahí, los 5 discípulos. Así que mis amados hermanos, Dios tiene un milagro para ti hoy. Dios puede convertir el agua de tus finanzas, el agua de tu relación marital, el agua de tu relación con tus hijos en vino. Lo va a hacer si tú lo permites, si tú crees, si tú haces las cosas como Él la está diciendo. Dios quiere ser el Señor de tu vida, mi amado hermano. Y Dios quiere reservar el mejor vino para hoy. Hoy es el día del mejor vino. El maestresala le dio al novio un gran cumplido. Le dijo mi público, este novio, no hay nadie. Quiero que todos sepan, invitados, que este hombre, el mejor vino lo dejó para hoy. Resulta que el vino en la cultura mediterránea tiene diferentes tipos de vino como hoy en día, ¿cierto? Hay vino blanco, vino rojo, vino no sé qué. El vino para los paganos sí era una forma de alcoholizarse, pero en la cultura judía la gente tomaba vino pero no para emborracharse. Escuche bien esto, ¿sí me entiende? De hecho el vino era usado para ceremonias, ¿cierto? Como oblación, como ofrenda. En realidad el vino se podía hacer de varias maneras. Una forma de hacerla era hirviendo las uvas en agua, ¿cierto? Y así ya las uvas no se dañaban. Y eso se machacaban y se hacía como un juguito de uva, bien espeso. No sé, ¿ustedes han tomado ese juguito de uva así? Que cocinan las uvas y eso. Bueno, esa es una forma. La otra forma de hacerla era echarles aceite de oliva encima, a todas las uvas. Entonces esas uvas, el aceite no permitía que las uvas se dañaran, sino que se secaran. Entonces quedaban como unas uvas pasas. Y esas uvas pasas se cocinaban en agua hirviendo y salía otro tipo de vino. ¿Sí me entiende? El vino regularmente para un judío no lo tomaba puro, se le mezclaba con agua para rebajarlo. Porque la idea no era emborracharse, sino sentir el significado del vino, que es un símbolo de gozo. Eso es lo que significaba. Los que no eran judíos sí lo tomaban puro.
Pero usted nunca verá textos bíblicos, excepto de Noé. ¿Se acuerda de Noé? Que fue el único que se embriagó, pero porque él no supo, porque antes de Noé, recuerden que el cielo estaba cerrado, porque no había llovido. Entonces no se sabía el sol no se veía, todo el tiempo era nublado, y dice que la tierra recibía ¿de qué? Recibía el rocío debajo de la tierra. Entonces cuando hubo el diluvio, y ya él hizo otra vez su juguito de uva porque era muy rico, delicioso. Entonces encontró la uva y la hizo. Pues resulta que ya como el cielo se abrió y entraron los rayos ultravioleta, pues se empezó a descomponer la uva y entonces se le fermentó el juguito de uva y le pareció muy sabroso. Echémonos otro, echémonos el de Pirnos. Una al año no hace daño, una al mes qué bueno es y una al día qué bueno sería, ¿cierto? Y él se tomó eso y así fue que emborrachó y perdió la noción, ¿cierto? La conciencia. Por eso Dios no aprueba la borrachera, porque la misma palabra dice que los borrachos no entrarán ¿a dónde? Entonces era diluido en agua. Y era un símbolo de bendición. De hecho, el vino se compara con el Espíritu Santo. Efesios 4 dice, 18, no os embriaguéis sino más bien con el Espíritu Santo. Lo que está significando acá es que el vino es un símbolo del Espíritu Santo, donde dice que si tú aceptas a Cristo, el vino del Espíritu Santo siempre estará en tu vida y en tu familia y siempre te irá bien. Amén. ¿Lo creo o no lo creo? Entonces ese es buen vino. De hecho, el Bastesala dijo un término que en hebreo podría decirse como cantar de los cantares, como Dios de dioses, ¿cierto? Es el vino de los vinos. No hay un vino más excelente en todo el mundo que haya probado como este. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero yo no lo vi bailando sobre las uvas, ni lo vi vendimiando, sí. Él simplemente dio una palabra y el Señor da una palabra sobre tu hogar y dice, ahora mismo te convierto el agua en vino, convierto el agua en vino, haz lo